dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Déjeme decir lo que esto significa, lo que el diablo le estaba diciendo a Dios. Ok, Dios, no seamos ingenuos. ¿Tú crees verdaderamente de que Job te sirve a ti simplemente porque tú eres el gran Dios? ¿Y tú crees de que Job te sirve a ti porque realmente es hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esa es pura mentira. Quítale todo lo que tiene y te vas a dar cuenta, si no te maldice, si no blasfema en contra de ti en tu propia cara, en tu propia presencia, la única razón por la cual Job te sirve a ti es porque tú le has bendecido, porque todo anda bien. ¿Y cómo no te van a bendecir cuando todo anda bien? Pero ahora que las cosas anden mal, ahora que comience la adversidad, y vamos a ver si realmente no te maldice inmediatamente. Ahora, amados hermanos, quiero que noten algo ustedes que es bien interesante. Dice la palabra de Dios en el verso número 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, y solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Déjeme decirle que yo estoy convencido de que ese día Satanás salió con una sonrisa de oreja a oreja. Él dijo, sí, engañé a Dios y ahora tengo la autorización. Entonces escuche algo que le quiero decir en esta mañana. Cuando usted es hijo de Dios, escúcheme en esta mañana, hermano, cuando usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted puede saber algo de que necesitamos todos saber, y es esto: el diablo no tiene autoridad sobre mí. El diablo no tiene autoridad sobre mis bienes. El diablo no tiene autoridad sobre mi familia. El diablo no tiene autoridad sobre mi cuerpo. El diablo no tiene autoridad absoluta sobre mí, ningún tipo de autoridad. Para que el diablo pueda hacer algo en contra de mí, como la Biblia lo enseña, tiene que tener la autorización de parte de Dios. Dios tiene que dar la autorización. ¿Y recuerdan lo que habíamos estudiado anteriormente? De que Dios conoce perfectamente cada uno de nosotros. Dios sabe cuánto podemos resistir, Dios sabe cuánta tentación podemos resistir, Dios sabe cuánta prueba podemos resistir, porque Dios nos conoce, porque Él nos formó en el vientre de nuestras madres, dice la Biblia, de que Él formó todos los órganos primero, Él los codificó todo y después los formó todos juntos y los puso en un cuerpo que es el que nosotros tenemos, y Él conoce nuestra mente y Él conoce nuestros corazones y Él conoce todo lo que nosotros somos. Entonces, cuando Dios permite que algo suceda en nuestras vidas, es porque Él sabe perfectamente quiénes somos y Él sabe hasta dónde podemos resistir. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Y amados hermanos, déjenme decirle de que el hombre fiel permanece fiel a pesar de que Dios permita la prueba. Dios autorizó la prueba. Dios determinó los parámetros. Dios es el que determina y el que autoriza si algo va a sucedernos a nosotros o no nos va a suceder. Por eso debemos estar confiados, por eso nosotros debemos estar descansados en Dios, porque si yo soy hijo de Dios verdaderamente, si usted es hija de Dios verdaderamente, usted debe de entender de que su vida está en las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Toda situación que pueda atravesar, toda circunstancia que yo tenga que enfrentar, es porque Dios le está permitiendo. Yo sé que algunas veces nosotros no entendemos, Señor, pero ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y déjeme decirle de que lo único que tienes que hacer es tener la actitud de Job, como vamos a aprender más tarde. El hombre fiel permanece fiel en medio de la peor prueba. El hombre fiel permanece fiel en medio de la peor prueba. Job soportó la prueba de perder sus bienes materiales y criados. Job soportó la prueba de perder a sus criados, la prueba de perder a sus bueyes y asnas, la prueba de perder sus ovejas, la prueba de perder sus camellos. Decía un hermano, estaba predicando un mensaje parecido a este, decía, déjeme decirle de que en el Medio Oriente, el que tú perdieras los bueyes y las asnas no era tan significativo. El que perdiera las ovejas no era tan significativo. Pero que perdieras tus camellos, eso sí era lo más terrible que te pudiera pasar.
porque los camellos eran lo más importantes que ellos tenían. Y si ustedes leen la Biblia, es interesante que el escritor sagrado así nos lo dice. Primero perdió sus criados, después perdió sus bueyes y asnas, después perdió sus ovejas, después perdió sus camellos, porque eso es lo peor que te puede pasar, perder los camellos. Pero déjeme decirle que a Job le pasó lo peor realmente que le pudo haber pasado, y es perder a toda su familia. Job soportó la prueba de perder a toda su familia. Y es interesante, primero una cosa, después la segunda, después la tercera, después la cuarta, después la quinta, y ahora ya te quedaste sin hijos. Ahora ya te quedaste sin bienes materiales, ya no tienes ningún tipo de bendición de Dios. Dios te ha quitado toda la bendición. Entonces ahora, ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? Y ese es el tercer punto que yo quiero abordar con ustedes en esta mañana, y es cómo responder a la prueba. ¿Cómo responder en medio de la prueba? Note lo que dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1 y el verso número 20. Ya Job había perdido todo, ya no tenía nada absolutamente, sus asnos, sus bueyes, sus ovejas, sus camellos, sus hijos. Lo único que le quedó fue la mujer. Y déjeme decirle que la mujer de Job no era de bendición. No era de bendición. Dios se la dejó verdaderamente. Dios permitió de que la mujer se quedara, porque Dios iba a utilizar a la mujer para traerle aún mayor oprobio a Job. Y déjeme decirle, amada hermana, de que si usted mujer o hombre, ¿verdad? Porque puede suceder en los dos casos. Tenga cuidado, hermanos, tengamos cuidados, porque cuando nuestro cónyuge está pasando por alguna dificultad y adversidad, nosotros debemos de ser de bendición y no de maldición. Esta mujer lamentablemente no fue de bendición para Job, fue de maldición para Job. ¿Cómo pueden creer ustedes? Job todavía no está enfermo. En el segundo capítulo vamos a aprender de que Job está enfermo. Dice la Biblia que tiene una sarna que lo cubre de la cabeza a los pies, y que Job está básicamente sin ropa, apenas medio cubierto. Recoge una teja, un pedazo de piedra para rascarse. La mujer se le acerca, la mujer, su cónyuge, y le dice: ¿y todavía sigues tú siendo fiel a Dios aún en tu condición? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué le parece ese tipo de mujer? Ese tipo de cónyuge. Y lamentablemente, digo yo, es la única que Dios dejó viva. A mí, si yo hubiera sido en mi elección, primero llévate a mi mujer. Si va a ser ese tipo de mujer, llévatela inmediatamente. No la necesito. Pero yo creo, amados hermanos, que el consejo para nosotros, ¿verdad?, es que cuando nuestros cónyuges estén pasando por adversidad, no seamos de maldición, seamos de bendición. Dios quiere que seamos de bendición. Entonces, ¿cómo vamos a responder a la prueba? Y con esto vamos a concluir. Debemos de responder a la prueba volviéndonos a Dios. En vez de alejarnos de Dios, debemos de acercarnos a Dios. En el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la prueba, en vez de alejarnos de Dios y pensar de que a Dios no le interesa por lo que estamos pasando, debemos de acercarnos a Él. Y debemos de decirle a Él: Señor, aquí estoy yo, no entiendo por lo que estoy pasando, no entiendo qué es lo que está sucediendo en mi vida, no entiendo por qué tú estás permitiendo que esto suceda, pero yo confío en ti. Yo sé que yo he confiado en ti toda mi vida y voy a seguir haciéndolo. Note lo que hizo Job en el verso número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo a Dios. ¿Verdad? No, dice la Biblia de que se postró en tierra y adoró. Y adoró. Padre, te alabo porque yo no entiendo todas estas cosas. Yo no entiendo todo lo que está pasando en este momento. Yo no entiendo por qué tú me quitaste a mis 10 hijos, por qué me quitaste a todos mis camellos, por qué me quitaste a todos mis bueyes, a mis asnos, por qué mataste a todos mis criados, pero yo te adoro a ti, porque lo más importante que yo tengo eres tú. No son mis hijos, no son mis bienes materiales. La relación más íntima que yo tengo es contigo. La relación más cercana que yo tengo es contigo. Por eso te adoro, a pesar de que lo he perdido todo. Tenemos que reconocer que todo le pertenece
a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Nuestros bienes les pertenecen a Dios. Nuestras vidas les pertenecen a Dios. Noten el verso número 21, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y lo último, amado hermano, que debemos de hacer es no culpar a Dios cuando las cosas anden mal. Usted no culpe a Dios por las cosas que andan mal. Recuerda lo que le dije al inicio, Dios tiene un propósito con ellas. Si usted es hijo de Dios y está pasando por alguna dificultad, Dios tiene un propósito con esa situación. En todo esto, dice el verso 22, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No culpemos a Dios. Déjeme decirle que usted puede venir delante de Dios. Déjeme decirle algo que es interesante. Cuando usted esté pasando por alguna dificultad, no se trague todas las cosas. Usted venga delante de Dios y dígale al Señor: Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no sé por qué tú lo estás permitiendo. Yo no sé por qué yo tengo que pasar por esto. Pero no culpe a Dios. Usted puede venir delante de Dios y presentar su queja, si usted quiere, delante de Dios. Presentar de que estás inconforme, de que no entiendes, de que no comprendes, pero no puedes renegar en contra de Dios. Eso es lo que no puedes hacer. Porque si reniegas en contra de Dios, significa que no tienes una relación íntima con Él. Porque al final lo que importa es de que a pesar de la prueba, Dios te va a sacar adelante. A pesar de la situación adversa, Dios te va a llevar en victoria. Porque dice la Biblia, y con esto concluyo, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. A los que le sirven a Dios, porque dice el mismo capítulo que nosotros los cristianos, no todo el mundo, pero usted que tiene una relación con Dios, dice la Biblia que nosotros somos más que victoriosos por medio de Jesucristo que nos amó. Más que victoriosos, a pesar de las pruebas.